Heraclio Bernal, hasta nuestros tiempos se le ha considerado un bandolero. Este personaje se relaciona con Francisco Villa. Heraclio Bernal nació 23 años antes que Francisco Villa, nació en 1855, en el estado de Sinaloa muy cerca con los límites de Durango. Al igual que muchos bandoleros, su historia es trágica, inicia cuando es víctima de una injusticia que lo conduce a ponerse fuera de la ley. Heraclio y los bandoleros de la época porfiriana eran bandoleros que actuaban como tales por necesidad o porque el sistema de la dictadura los había marginado. El caso de Villa es el más ilustrativo, como un joven que ya no encuentra una oportunidad para hacer la vida, toma el camino de asalta caminos porque es el camino que le queda. Los bandoleros más famosos de la época porfiriana son Heraclio Bernal y Francisco Villa, pero entre ellos hay otro que se llamaba Ignacio Parra. Son tres bandoleros que durante 30 años marcan la historia de una forma natural y espontánea de lucha contra la dictadura. Entre Bernal, Parra y Villa hay una conexión en la que podemos encontrar el origen de accionar de Francisco Villa, que viene desde Heraclio Bernal. En 1877, a los 22 años, Heraclio es acusado de un robo en una mina donde trabajaba. Se le persigue, se le busca y entonces aparece el general Ramírez Terrón, quien se levanta contra Porfirio Díaz. Inicia un movimiento insurreccional que dura 3 años y Heraclio Bernal se convierte en uno de sus principales jefes. Lo acompaña hasta el momento en que Ramírez Terrón es emboscado y ejecutado y se acaba ese movimiento en Sinaloa y Durango. Heraclio Bernal se repliega a una región en los límites entre los estados ya mencionados. Porfirio Díaz toma el poder en 1877, aunque llega de una manera arbitraria. El pueblo lo veía como un héroe. Entonces, fracasaron todos los movimientos antiporfiristas. Esto se debe a que el pueblo no está todavía convencido de luchar contra Porfirio Díaz, por eso García de la Cadena en Zacatecas, Ramírez Terrón y otros que se levantan en todo el país contra Díaz no tienen mucho éxito. Entonces Heraclio Bernal en 1880 se retira y durante 3 años vive en un pueblo que se llama El Maguey en Durango. Ahí, Heraclio vive con una familia de apellido Parra. Esta familia tiene un conflicto con uno de los caciques de la región, matan al padre de los Parra y entonces Heraclio Bernal decide tomar las armas nuevamente. En mayo de 1883 asalta el pueblo del Maguey y se vuelve a poner en rebeldía. Lo acompañan 5 hermanos de Ignacio Parra. Durante varios años Bernal publica varias proclamas o planes revolucionarios y finalmente en 1887 es derrotado y muere de una forma bastante contradictoria. Entonces varios años después aparece una nueva banda firmada por Ignacio Parra haciendo un análisis breve. Heraclio Bernal en los 8 o 9 años actuó como revolucionario y no como bandolero. Es un personaje que abre el camino para que con los años vaya madurando la oposición contra Porfirio Díaz. Por otro lado, Ignacio Parra era un joven que anduvo acompañando a Bernal hasta su muerte. Después él forma su propia banda, la cual incursiona en el estado de Durango. En 1894 se le une un joven de 16 años. Parra lo acepta y este joven aprende todas las experiencias que había acumulado Parra. A la vuelta de unos años, forma su propia banda hasta 1910 cuando se convierte como un revolucionario. Pero, ¿quién era este personaje? Doroteo Arango. No hay muchos testimonios de la banda de Ignacio Parra, pero sí lo suficientes para sustentar que es un bandolero con ideas de justicia, que luchaba contra la dictadura, y ahí es donde se forma Doroteo Arango. Para comprender mejor el surgimiento de estos bandoleros, en 1883, cuando todavía vivía Heraclio Bernal, el gobierno del compadre de Porfirio Díaz, Manuel González, publica una ley para que se haga una investigación de todos los terrenos rústicos que tiene Durango, Chihuahua y Coahuila. Es la ley de deslindes. Trata básicamente en determinar qué terrenos tienen dueño y qué terrenos pertenecen a la nación. Se forman las compañías deslindadoras y tienen el apoyo del ejército. Reciben de parte de la dictadura, como premio, todos aquellos terrenos que ellos encuentren que no tienen propietarios. La tercera parte les pertenece. Esto generó muchos conflictos porque había una gran cantidad de terrenos donde no existía la cultura del documento. Llegan estas compañías y sacan a la fuerza a los ocupantes de esas tierras. En Chihuahua 3 compañías deslindaron 5 millones de hectáreas, donde la mayor parte estaban ocupadas. Quienes más recibieron esta afectación fueron pequeños propietarios. Cuando son expulsados quedan a la deriva, acostumbrados a la libertad, son los que se unen al bandolerismo. Buena parte la base que determina que mucha gente se vaya a esta actividad. Si analizamos los acontecimientos de 1890 en adelante, en todo el país se incrementan cada día más levantamientos insurreccionales. Los primeros capitanes que se unen a Francisco Villa en 1910, muchos de ellos vienen con antecedentes de bandoleros, entre ellos
Tomás Urbina, Eleuterio Soto. Y en ese sentido estudiar el bandolerismo es estudiar los antecedentes de la revolución de manera metafórica. El abuelo de Francisco Villa fue Heraclio Bernal y el padre de Villa es Ignacio Parra. Si no conocemos la historia del bandolerismo no podemos entender de dónde surge ese gran jefe revolucionario, Francisco Villa. Llegó a vivir 16 años como bandolero de 1894 a 1910. No logran cazarlo, no logran ahorcarlo, no logran fusilarlo. A Villa lo van a emboscar y a masacrar pero ya como revolucionario.